Hola, 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 saludales. Hay muchas personas que en redes sociales siempre me están preguntando, oiga, ¿cómo hago para bajar los triglicéridos? Es que me salieron en 200, en 400, en 500 o incluso hasta 1000 y ya no sé qué más hacer porque no sé cómo bajar los triglicéridos. Así que hoy te vengo a enseñar cuáles son esas maneras para poder controlar los triglicéridos. Continuemos. Antes de comenzar a hablar de cómo poder bajar los triglicéridos, es importante entender qué son los triglicéridos o qué es eso. Hay muchas personas que no entienden y lo relacionan con las grasas o con el colesterol y es algo completamente diferente. Así que lo que primero tienes que entender es que los triglicéridos es una forma en que reservamos energía en nuestro cuerpo. Son moléculas que gracias a ellas tenemos esa energía extra cuando no hemos consumido alimento y su principal lugar de reserva son esos gorditos o esas llanticas o incluso esos lugares llenos de grasa que muchas veces no sabemos que están como dentro de nuestras vísceras. Así que lo que primero tienes que entender es que los triglicéridos es una moneda de reserva, un ahorro que hace nuestro cuerpo para futuros momentos en que no haya alimentación. Así hemos evolucionado y gracias a ello hemos podido llegar a donde hemos llegado hoy en día, gracias a esa reserva en forma de triglicéridos. Para entender un poco cómo funciona esa reserva de grasa en forma de triglicéridos, hay que entender que la principal manera de obtener energía en nuestro cuerpo es a través de las azúcares. A la glucosa le debemos esa obtención de energía, por eso la gran mayoría de alimentos lo que hacen es aumentar la glucosa en sangre. Una vez consumimos los alimentos y esa glucosa se eleva, lo que hace es nuestra hormona insulina coger todas esas piezas de azúcar y llevarla a las células para producir energía. Sin embargo, cuando ya todas esas células han comido y ya se llenaron y están hasta arriba, pues hay siempre un superávit o un extra de glucosa que el cuerpo no puede desperdiciar. Recuerda que nuestra evolución siempre ha sido ahorrar. La manera en que la puede ahorrar es llevando parte de ese azúcar al hígado y a los músculos en forma de glucógeno para que podamos hacer actividades incluso en ayunas cuando no tenemos ni hemos comido nada. Pero esa reserva con ese superávit de alimentación, porque somos seres que estamos comiendo constantemente y tenemos exceso de comida, la gran mayoría del mundo, pues lo que hacemos es que quede un extra que el cuerpo tiene que guardar. No puede guardarlo ya en forma de glucógeno o de glucosa en el hígado porque ya está todo lleno. Entonces la mejor opción que tiene nuestro cuerpo es volverlo triglicéridos en el hígado y llevarlo a las células grasa para que sea una reserva y un guardadito para que en caso de que no tuviéramos nada que comer lo comencemos a gastar. Esa reserva de triglicéridos generalmente se acumula en las células. Sin embargo, para irse desde el hígado hasta las células grasas necesita una manera de transporte y esta se llama los kilomicrones. Esos kilomicrones depositan todo eso, esa grasa, esos triglicéridos en las células grasa, pero cuando ya llenó toda esa cantidad de células extra, pues hay un sobrante y ese sobrante tiene que volver al hígado para que el hígado lo transforme en una lipoproteína de muy baja densidad que finalmente se puede volver el LDL, que es la proteína de baja densidad, y por eso el aumento de los triglicéridos finalmente lleva a que haya un riesgo cardiovascular, porque ese LDL va a hacer que siempre tengas más probabilidad de formar placas de ateroma. Ya en este punto lo que hay que tener en cuenta es que los triglicéridos, al ser una manera de reserva, no están diseñados para aumentar de manera exagerada en sangre, pero como comemos más de lo que debemos y sobre todo comemos muchísima azúcar, pues finalmente eso nos va a llevar a un riesgo cardiovascular y a un aumento de los triglicéridos en nuestra sangre. Así que el primer mito que te tienes que quitar es que los triglicéridos se suben por comer grasas. Sí, algunas veces puede subirse sobre todo por grasas saturadas, pero el principal insumo que necesita nuestro cuerpo para producir triglicéridos son las azúcares y especialmente las azúcares simples como la glucosa que viene en el azúcar o también algunas glucosas o algunas moléculas como la fructosa. Por eso debemos evitar todas esas azúcares procesadas, la fructosa y sobre todo el azúcar de mesa, porque efectivamente nos va a subir muchísimo los triglicéridos. Por eso lo primero que hay que hacer es quitarse de la cabeza que los triglicéridos es a causa de comer grasa. Los triglicéridos se suben por la cantidad de carbohidratos que consumes en la dieta. Llévate ese mensaje muy claro. Entonces, ya como sabes qué son los triglicéridos, cómo se forman y por qué se elevan en la sangre, es muy importante entender cuál es la consecuencia de tener los triglicéridos altos en la sangre. La primera consecuencia grave, como te lo expliqué, es que formamos
formamos más placas de ateroma al aumentar los niveles de la LDL o del colesterol de baja densidad. Ese aumento en las placas de ateroma va a llevar finalmente a que tengamos más riesgo de tapar las arterias y que finalmente podamos sufrir de una enfermedad cardíaca o cerebrovascular o obstrucción arterial. Así que las consecuencias en primera instancia de ese aumento de los triglicéridos es aumentar el riesgo cardiovascular. Otro fenómeno que puede ocurrir y pasa en muchos casos es el riesgo de hígado graso y a su vez de pancreatitis. Hay muchas hipertrigliceridemias que terminan en pancreatitis. Entonces es muy importante que tú entiendas que tener los triglicéridos altos no solamente te va a llevar a riesgo cardiovascular, sino que puede aumentar la probabilidad de que tu páncreas y tu hígado sufran. Entonces, ya sabiendo qué son los triglicéridos, cómo se elevan y cuáles son sus consecuencias, es importante entender cuáles son las causas. Hay que tener en cuenta que si hay una hipertrigliceridemia primaria que es heredada, hay muchas hipertrigliceridemias que vienen en los genes y que se activan obviamente con los malos hábitos. La segunda causa de esas hipertrigliceridemias, no primarias sino secundarias, son enfermedades metabólicas como el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, personas que fuman muchísimo y también personas que sufren el famosísimo síndrome metabólico, que es la unión de todos esos demás factores. Así que con todo esto en manos, si yo ya tengo un factor genético y tras de eso tengo una de estas enfermedades, pues voy a tener muchísimo más riesgo de que aumente mis triglicéridos y que con eso pueda llevar a las consecuencias. Así que vigila muy bien cómo está tu salud ahora y vigila si tienes o no factores de riesgo para sufrir de los triglicéridos altos. A autoevaluarse. Ya teniendo claro qué son los triglicéridos, cuáles son sus posibles causas, cuáles son las consecuencias, tú te estarás preguntando cuál será el mejor tratamiento para prevenir o para mejorar mis triglicéridos. Y te tengo que ser muy claro. La primera medida para controlar los triglicéridos en sangre va a ser cambiar tus hábitos de vida. Ten en cuenta que si cambias tus hábitos vas a mejorar la primera gran causa, que es el aumento en el consumo de carbohidratos y algunas grasas que no te van a beneficiar. Entonces, cambiar tus hábitos es supremamente importante. Tienes que comenzar a bajar el consumo de carbohidratos en tu dieta, mejorar el consumo de las grasas, consumir más grasas de origen vegetal y saludables que esas grasas de origen animal saturadas y todas las grasas que vienen en el proceso de industrialización de los alimentos. Por ahí ya puedes comenzar a generar cambios en tu vida que te van a llevar a que tengas menos probabilidad de tener triglicéridos altos. Secundariamente, pues hay que aumentar el verde en tu dieta. Hay muchos estudios que demuestran que un consumo rico en vegetales y en verduras y en ensaladas pues va a ayudar mucho al proceso de los triglicéridos en sangre. Y finalmente tienes que hacer actividad física. Es la única manera de disminuir los componentes, sobre todo el colesterol LDL o el colesterol de muy baja densidad, y también tienes que trabajar el ejercicio para ayudar a mejorar tus niveles de triglicéridos. Así que de entrada estas son las medidas que tienes que comenzar a tener en cuenta para mejorar los triglicéridos en sangre. Obviamente también hay muchas herramientas desde la farmacología como los fibratos, está el genfibrosilo y el fenofibrato y muchos otros que han salido, pero si no cambias tus hábitos por más de que tomes estos, efectivamente tus triglicéridos nunca van a bajar. Así que la primera medida es corregir tus hábitos. Adelante. Bueno, ya conociendo qué son los triglicéridos, cómo se suben, cuáles son sus consecuencias y cuál es la parte primaria del tratamiento, ahora sí vamos a entrar en detalle cuáles son esas plantas medicinales que pueden ayudar a bajar los niveles de los triglicéridos. La primera la he mencionado en muchos otros videos porque sigue siendo una herramienta fundamental para todos los riesgos cardiovasculares y es el ajo. El ajo típico, el que consumimos a diario, pues es muy bueno para ayudar a bajar los triglicéridos. En parte por sus componentes sulfurados, tiene efectos sobre la absorción y el metabolismo de las grasas. Y hay muchos estudios que en animales han demostrado que bajan los niveles de triglicéridos en sangre. Estos estudios en animales se han hecho también en humanos, donde a través de varias intervenciones se ha demostrado que tiene un efecto muy bueno sobre los triglicéridos, el LDL, el colesterol total y también sobre la tensión arterial. Así que el ajo, que lo he mencionado en otros videos, es la primera planta que puede ayudarte a bajar los triglicéridos. Ten en cuenta que la dosis del ajo generalmente viene en cápsulas, es inolorizado y son más o menos 500 miligramos 2 veces al día. Ten un poco cuidado si eres muy sensible en tu parte gástrica, porque está comprobado que puede dar irritación del mismo lado, y también si tomas algún anticoagulante, manéjalo con precaución. Pero el ajo muy recomendado para lo que es la hipertrigliceridemia. La segunda planta que puede ayudar a mejorar los triglicéridos en sangre es la famosísima cúrcuma. Con su componente activo, la curcumina, está demostrado que es un excelente
excelente hepatoprotector. Hay muchos estudios que así lo avalan, no solamente por su capacidad antiinflamatoria, sino también antioxidante. Hay varios estudios en humanos que se han hecho con el efecto de la curcumina sobre el colesterol y los triglicéridos y ha demostrado tener muy buenos efectos. Incluso la puedes preparar a diario porque tiene muchos beneficios sobre el sistema digestivo y algunos también ensayos han demostrado que disminuye la absorción de grasas y de carbohidratos a nivel intestinal. Así que la cúrcuma muy buena opción para ayudarte a bajar los triglicéridos en sangre. Recuerda que la dosis promedio es alrededor de 300 a 500 miligramos al día y casi no hay ningún evento secundario relacionado con su consumo. Cúrcuma muy buena. Y con la cúrcuma también ten en cuenta que si le pones un poquito de pimienta negra a esa infusión se va a absorber mucho más fácil la curcumina. La tercera planta que te puede ayudar a bajar los triglicéridos en sangre es la canela. La canela tiene muchísimas propiedades, sobre todo porque por sus componentes disminuye la resistencia periférica a la insulina. Y si tu insulina funciona muy bien, como te lo dije al principio cuando estábamos hablando de por qué se suben los triglicéridos, pues también va a ser muy beneficioso. En algunos ensayos se ha demostrado que el consumo de canela disminuye el colesterol total, los triglicéridos y mejora la función hepática, disminuyendo con esto también esa absorción de grasas a nivel intestinal. Así que la canela es una herramienta también muy buena. Ten en cuenta que como tiene cumarinas hay que tener cierta precaución, sobre todo con los pacientes anticoagulados, y se puede consumir una dosis entre 1 y 2 infusiones al día y eso te puede ayudar. Así que la canela también es una muy buena herramienta para mejorar los triglicéridos en sangre. La cuarta planta que te puede ayudar a mejorar los triglicéridos en sangre es el aloe vera o la sábila. La sábila sabemos que tiene muchas propiedades por sus mucílagos, es un muy buen laxante, ayuda a mover el colon, pero hay algunos estudios que han mostrado que su consumo, sobre todo del gel de aloe vera, ayuda a disminuir tanto el colesterol como los triglicéridos. Es una planta muy segura, tiene muy buena capacidad antioxidante y antiinflamatoria y en principio no hay ninguna contraindicación para su uso. La gran mayoría de estudios han dado dosis entre 1 a 1.5 mililitros de ese gel de aloe vera y han mostrado muy buenos resultados. Así que la aloe vera es una planta que puede ser beneficiosa para los triglicéridos altos. Aloe vera. Y finalmente la quinta planta que puede ayudar a mejorar los triglicéridos en sangre no es nada más que el apio. El apio tiene muy buena evidencia de su uso, sobre todo al ser un hepatoprotector también, al igual que la cúrcuma, porque disminuye la síntesis de colesterol a nivel hepático y la síntesis de triglicéridos. También hay algunos estudios que han mostrado que disminuye la absorción de grasas y mejora el movimiento intestinal, con eso mejora la digestión. También ha habido algunos ensayos donde se ha mostrado que aumenta la salida de bilis, lo cual también mejora el metabolismo de las grasas y puede ser una excelente herramienta. Hay mucha gente que incluso la utiliza para lo que es el manejo del sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, hay algunos ensayos que nos han mostrado cierta evidencia que muestra que puede ser una muy buena herramienta para mejorar los triglicéridos en sangre. Así que la número 5 es el apio. Y finalmente te voy a dejar dos plantas que también tienen una buena evidencia, aunque no tanto como las primeras. Estas dos plantas han mostrado que tienen efectos sobre la conversión de triglicéridos en el hígado y también han mostrado algunos beneficios. La primera de ellas es el té verde, que también lo hemos hablado en las plantas para la hipertensión y para el colesterol. Ha mostrado que tiene cierta evidencia a la hora de controlar o de ayudar a mejorar los niveles de triglicéridos. Y por último, la remolacha, sobre todo cuando la consumimos en jugos por sus betainas, también ha demostrado que tiene cierto efecto sobre la síntesis de triglicéridos. Así que con esta ya te doy 5 que son muy buenas y 2 que también son muy probables. Pero siempre recuerda que la mejor manera de ayudar a tus triglicéridos es mejorar tus hábitos de vida. Es la primera medida que tenemos que hacer. En resumen saludable, los triglicéridos pueden ser un problema a largo y a corto plazo, pueden aumentar tu riesgo cardiovascular, el riesgo de pancreatitis, también puede afectar tu circulación global e incluso a largo plazo puede afectar tu funcionamiento cerebral. Así que es muy importante mantener esos niveles de triglicéridos por debajo de 200, es lo ideal. Recuerda que hay algunas plantas que te pueden ayudar, pero la primera medida siempre va a ser mejorar tus hábitos de vida, disminuir sobre todo el consumo de carbohidratos y aumentar el verde en tu plato. Recuerda que hay algunas plantas como la cúrcuma, como el ajo, como el aloe vera, como el apio, incluso el mismo té verde y también la remolacha puede ayudarte a controlar la elevación de los triglicéridos en sangre. Y también recuerda que al final es una reserva que siempre guardamos para cuando la necesitamos y hay que mantenerla ahí, pero en un nivel muy óptimo. Recuerda dejarme un comentario si te gustó el video, también comparte, dale a la campanita y déjame un like bien grande y nos vemos en 8 días en un nuevo capítulo de Plantas Medicinales. Hasta luego.